noches. Está lleno esto, qué bueno. Muy bien. Bueno, estamos acá para recibir este precioso libro de Beatriz, En medio de la tribu. Y bueno, me ha tocado abrir el momento. El momento. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Beatriz y a todos ustedes por estar acá, Perro por las atenciones técnicas y a la Fundación Mercedes Sosa. Bueno, paso a presentarte. Nomás. Ahí nomás. Bueno. Escribí algo para festejar la aparición de este libro, pero voy a decir un par de cosas antes de empezar el texto este, y es que, no sé, para mí Beatriz es un ser, digamos, bueno, me enseñó muchísimo, ¿no? Y creo que más que nada me ha enseñado a poder entrar en comunidad. La pandemia ha sido un tiempo en el que eso se puso en práctica, especialmente, y Beatriz siempre estuvo armando comunidad en la poesía, así que yo le estoy muy, muy agradecida por todos los domingos a la tarde. Y voy a leer más. Ser en común. El tronc común de Jean-Luc Nancy. Todo libro es una acción en común. En él participan el que lo escribe, sus personajes, los que lo editan, los que lo difunden y los que lo leemos. En medio de la tribu, además de pertenecer a esa red que comparte con todos los libros, es una representación de vida en comunidad. Beatriz Mazuco es la que escribe y es escrita a su vez. Su mirada se entrega a los otros y el relato brilla en una dimensión que ya no le pertenece e incluso la modifica a ella misma y a quienes la leemos. Los personajes de En medio de la tribu son seres reales, como en el relato de carnaval de su papá y su mamá, en espacios reales o imaginarios, a veces fantasmas, apariciones, en un camino que va siempre hacia adelante. Pero también escribe desde la memoria que crearon sus libros de infancia y de los que vinieron después. En su primer relato nos dice: leí Aventuras de dos niños en el Amazonas, un libro que escribió una mujer norteamericana que había vivido algunos años en Brasil. Eran dos niños, un varón y su hermana. Hola. Un varón y su hermana que, por cuestiones laborales del padre, tuvieron que viajar en familia, incluyendo a la nodriza negra, por el río Amazonas. Allí se encontraban no solo con la naturaleza exuberante de la selva, sino también con diferentes grupos humanos que vivían en las costas. Para mí era un mundo nuevo que pude conocer andando por sus páginas. Fue una de esas llaves atesoradas en el recuerdo. Yo también podía buscar caminos distintos a lo que parecía estar predestinada por ser niña y pobre. Inspirada por ese libro, cuando tenía 12 años, la autora escribió una redacción bajo la consigna de su maestra. La consigna era: ¿y si yo tuviera 1.000.000 de pesos?
La redacción que la niña de 12 años escribió es esta. Si tuviera 1.000.000 de pesos, qué alegría tendría todos esos pesitos para mí sola. Me iría a la excursión por el Mato Grosso con mi tío y unos guías brasileños. Viajaría por el Amazonas en una canoa y saltaría a tierra para hacer investigaciones sobre vegetales e insectos. Me traería a casa una valija de plantas y un bolsón lleno de bichos. Con mi tío disfrutaríamos del paisaje y conoceríamos cada lugar de la selva. Con él me animaría a andar por todos los rincones. Instalaríamos nuestro campamento en cualquier claro y por la mañana temprano iríamos a caminar por la orilla del Amazonas llevando nuestros equipos de herborización y cacería. Al mediodía comeríamos cualquier cosita liviana, pues si vamos a investigar por la tarde no podremos comer nada pesado ni salado. Luego de hacer esa excursión, si nos sobrara dinero, recorreríamos alguna ciudad para comprar objetos de arte. Si tuviera esa suma de dinero, ni mi tío ni yo nos encontraríamos en Buenos Aires. Probablemente sí, hoy sí. Beatriz no escribe desde afuera, como lo haría la entomóloga que soñaba ser al recolectar bichitos en una selva lejana con su tío Tomás. Ella escribe como es, y es en común. Los 36 relatos que componen el medio de la tribu son la evidencia. Masuko comienza este libro con una encrucijada entre la singularidad y el ser en común. El dolor personal se transforma en las flores que le regala uno de sus amigos más queridos, un antropólogo con quien rema por el río. Es en esas flores como es en la danza del vecino. Como ella misma menciona en la dedicatoria y luego explica en la pregunta que toma como epígrafe de Yaha Gyasi, una escritora de la diáspora africana, ¿cómo hablar de mis sueños sin mencionar a mi familia? La familia del medio de la tribu es la familia de la sangre. Sus padres, su hermana, su tío, sus abuelos y Camilo, su hijo, muy presente en el libro y tan querido. Pero también lo es la familia del amor, Sergio, su compañero, Cookie, Graciela y Ana, la de la especie humana, en definitiva. En medio de la tribu nos presenta lo común entre estos personajes que inspiraron un decir poético que está más allá de las biografías de quienes son nombrados. Beatriz Masuko presenta en este libro su activismo político sostenido en el amor por los demás. En Odisha, un territorio de la costa oriental de la India, país muy presente en su libro anterior, que también está por acá, allá atrás, la mayoría de los bosques se talaron y utilizaron para la explotación de la madera, una práctica que la India postcolonial continuó hasta que los bosques se vieron amenazados por la extinción. Como no había madera, la gente de los pueblos comenzó a desenterrar las raíces de los árboles para hacer fuego y cocinar sus alimentos. Más de 10.000 pueblos en Odisha forman parte ahora de la Convención de Bosques Comunitarios. Mira en Singh nos dice Samaste, Samaste, Kovanti, Kiachanti, que significa cada uno mantiene unidos a todos los demás. Lema que los activistas con el que los activistas defienden los bosques. De la misma manera podemos escuchar hablar a Masuko de la gente que vivió en el barrio del Bajo Belgrano junto al Río de la Plata, vinculándose en relaciones emocionales y de responsabilidad mutua.
en el afán de extraer lo que aún nos queda de esta ciudad minada, Beatriz nos regala en el medio de la tribu una muestra de la raíz que nos une a todos. Gracias. Muy bien. Tiene mucha razón, Patricia. Muchas gracias a ella por lo que dijo y a Beatriz por invitarnos a compartir este momento y a ustedes por escucharnos. Mientras leía nuevamente los relatos, me puse a pensar, ¿por qué una obra con tanta carga autobiográfica como esta logra ser algo más interesante que una autobiografía? Una parte de la respuesta pasa por esto que también decía Patricia, ¿no? De contar la vida a través de las relaciones. Tal vez la otra tenga que ver con el vuelo literario que toman los textos. Y dicho sea de paso, acá hay gente que a Beatriz la conoce por las clases que da, gente del grupo de poesía y también muchos y muchas de los personajes que están presentes en el libro, así que la presentación también es en medio de la tribu. Entonces, mi primera invitación sería a leer los relatos, no tanto como un registro de lo que sucedió, sino recorrerlos como lugares donde la memoria personal colectiva que atajó Beatriz fue cobrando vuelo literario. Acá mucho empieza en el conventillo y mucho empieza, para mí por lo menos, en el campamento de la Sayita. Es uno de los textos que ella va a leer, así que no voy a anticiparles mucho. Pero hay un grupo de amigos del viejo Bajo Belgrano que se inventan un sitio para estar juntos a la orilla del río. Existe una historiadora que en otro contexto habla de lujo comunal para referirse a la abundancia rara que se genera cuando quienes no tienen casi nada entran a compartir. El campamento de la Sayita es sin dudas una joya del lujo comunal. Ahora, ese lugar de libertad y tan disfrutable no era igual para las mujeres que para los varones, aunque a las chicas y los chicos se los cuidaba. Y por otro lado estaba ese señor, que es el que ve la Sayita, y bueno, no les cuento más. A lo que voy es a que Beatriz quiere el barrio, pero no necesita convertirlo en un paisaje quieto para venerar. De hecho, ella tuvo que buscarse sus fugas para poder vivir con más horizonte, y también por eso pudo volver. Cuando era adolescente, las fugas podían ir desde el atletismo hasta la creación de una mitología propia. Ahí aparece el tío Tomás como alguien que abre las puertas a otras chances para interpretarse y a otros conocimientos. Y fue mucho más allá de la casualidad del parentesco, esa complicidad cósmica entre un adolescente que tenía que lidiar con la mirada de los otros y un obrero trotskista autodidacta al que se le iría complicando la vida. Van a ver, si leen el libro, hasta qué punto importan en este mundo las tramas, los tejidos, las redes. Beatriz, que después se formó como antropóloga, eligió para este libro la palabra tribu, una de las palabras más relevantes y confusas de la antropología. En cualquier caso, decir tribu indica que hay algo que la familia no puede capturar. También puede sugerir el doble filo o múltiple de los lazos, como doble o múltiple es el filo del carnaval. Ya en su libro anterior estaba ese entusiasmo por ir y venir entre lo que está muy cerca y lo que está muy lejos. El don y la maldición de columpiarse en el tiempo, como escribió Mariana Bax en la contratapa del Nuevo. Mi segundo llamado a prestarle atención a lo literario acá quiere hacer foco en cómo se trabajan las anécdotas. Y esto se nota particularmente en los textos dedicados a las amigas y amigos que pueden hacer bien una anécdota, pero que las exceden. Están sugiriendo cómo es o cómo era una personalidad, la pasta de la que se hizo una coincidencia, sin cerrar los sentidos del asunto en una versión oficial. El punto es que Beatriz se armó un modo de recordar que necesita formas a la vez que consigue mantenerse abierta, y ahí la literatura. Algunos relatos parecen convertirse en un bonito ajuste de cuentas.
con preguntas punzantes y más que justas a gente que ya no va a responderlas. Claro que quizás no vayan destinadas exactamente a esas personas. A veces tuve la sensación opuesta, la sensación de que había alguien intentando reconciliarse. Con esta última relectura me inclino a pensar que se trata más bien de reelaborar lo que hubo, darle por un instante un abrazo no indiferenciado a todo eso. En ese abrazo no indiferenciado caben los rescates, los cortes, los duelos, la perspectiva histórica desde abajo y la celebración de las amistades que nos sostienen. Para hacer algo así hace falta introspección, generosidad y otra de las palabras favoritas de la autora, una seria dosis de ternura. Gracias. Bueno, me toca a mí primero agradecer a Ara por estar, a Araceli por estar acá en la fundación, al Pedro, a Hugo, a Javier que nos ayudaron con todo esto, a mi gran amiga Diana, sin ella no podría haber estado el libro, acá los presentes, Patricia y Camilo, a todos y a todas, les agradezco profundamente que podamos estar en medio de la tribu. Y me voy a tomar el tiempo para leerles algunos de los fragmentos de los relatos, no el relato entero, sino fragmentos. El primer fragmento que voy a leer tiene que ver con el campamento que mencionó Camilo, un campamento que mi padre y unos amigos habían armado en la costa para salir a pescar y tirar la red y tener espineles. Este texto se llama La Sayita. Para la época en que me enseñaste a nadar, tío, cuidaba el campamento un viejito. Nos parecía viejito a los chicos que siempre nos juntábamos con él, porque contaba historias de la costa que creíamos viejas. Nos hacía relatos de lo que imaginaba, de las plantas y los animales, pero sobre todo de las crecidas del río. Cuando se quedaba pensativo, como buscando algo para seguir el diálogo, usaba una palabra comodín ante nuestras preguntas o el silencio de todos los presentes, la sayita. Y la sayita era la crecida, era el color amarillento que le dejaba el agua de río en su cabeza blanca, era el recuerdo en una mirada muy, muy profunda, de ojos chiquitos, color miel, enmarcados en un rostro con las huellas del tiempo y los orbes. Te aseguro que si supiera dibujar haría su retrato. Mi querido don Barbieri había sido chofer de tranvía y colectivo en Leyland. En algún momento perdió el trabajo y su familia y se hizo hombre de la costa. Un compañero lo había llevado al campamento y se quedó. Con el tiempo supe que a estos hombres los había tomado el mal del sauce, esa parsimonia de viento y agua que acompaña los movimientos del hombre o la mujer que se instala en la ribera, conquistada por los sauces, que se les hace piel en la soledad y la nostalgia, un mal que los une a la naturaleza, que los nombra, que les da una identidad, a veces extraviada en las encrucijadas de la vida o de la muerte. No me acuerdo cuándo, pero un día llegamos al campamento, lo buscamos en el entrepiso donde tenía el colchón y sus escasos enseres para que no lo alcanzara el agua cuando el río crecía. No estaba. Ahora recuerdo un espejo que tenía entre sus pertenencias, lo usaba para afeitarse. ¿Cuántas veces buscaría las imágenes de su historia entre las ramas de las ligustrinas que capturaba el espejo y él periódicamente cortaba para que no avanzaran en su pequeño territorio de encuentro? ¿Qué imagen quedó sola para siempre en ese espejo y no pudo compartirla? Los demás, los adultos, tardaron en decirnos a los chicos que lo había atropellado un coche cuando intentó cruzar la avenida Libertador para comprar cigarrillos. ¿La Sayita lo había alcanzado? ¿La Sayita aún lo acompaña? Otro de los textos, otro de los fragmentos es: si no es mi tío, se lo devolvemos.
Mi hermana una vez me contó que cuando murió el tío Roberto, su esposa, hermana menor de papá, llamó a mi prima para que ayudara a su yerno con el trámite de reconocer al finado. Seguramente murió solo en el hospital. Una vez hecha la diligencia, se iniciaría el velatorio, donde algunos deudos ya estaban esperando al difunto. El yerno llegó al hospital muy impresionado por la tarea encomendada, sin saber si la podría realizar, supongo. Según mi prima, era solo un boludo que no se animaba a mirar el cadáver. Ella se encaprichó y pensó, si este es un cagón y no lo mira, yo no voy a hacerle el favor. Así le había contado alguna vez a mi hermana. El médico insistía, señora, tienen que reconocer al occiso, así se lo mando donde ustedes me indiquen. Entonces mi prima dijo, mire doctor, mándelo tranquilo a esta dirección, que si no es mi tío, se lo devolvemos. Le acercó una tarjeta y así fue. Mandaron al difunto a la casa velatoria, donde ya estaba toda la familia más directa, seguramente llorando, a la espera de la llegada del tío. Fueron momentos de una tensión y suspenso muy importantes, hasta que los empleados del velatorio volvieron a abrir el cajón. Dependía de cuál era el muerto, si se iba a poder continuar con el ritual de la despedida, o había que retornar al hospital, o vaya a saber dónde, a buscar al tío y, por supuesto, gestionar la devolución de un muerto ajeno. Yo no había asistido al velorio de mi tío Roberto porque estaba de viaje. Así fue que no viví el momento en que nuevamente se abrió el cajón donde yacía un cadáver. Los empleados de la casa velatoria, que habían recibido desde el hospital el féretro cerrados, llegaron al salón, depositaron el ataúd sobre la estructura de metal, esa que colocan en el centro de la sala, frente a la cruz cristiana colgada de la pared. Seguro que ya rodeaba el salón algunas coronas de la comisión directiva del club platense, porque mi tío había pertenecido a la comisión y fue un hincha muy conocido. Una vez un taxista me contó que este tío había sido barra brava de Platense. Y lo pensé, un tipo que no parecía matar una mosca. Me contaron que los allegados del muerto, los únicos que no sabían si realmente estaba allí, esperaron un poco alejados del lugar, mirando hurtadillas hacia dentro de la sala. Una vez que se alejaron los dos hombres que habían hecho su trabajo, con una tranquilidad pasmosa, sin imaginar lo que estaba sucediendo. Los que no eran familiares del difunto, muy correctamente, dejaron que entraran los más allegados, en primer lugar, a la sala mortuoria. Entonces, los corazones se agitaron, se contuvieron las respiraciones, el ritmo de los latidos era casi uniforme, dejaron sus puestos de vigía, las miradas a hurtadillas fueron entrando lentamente. Pudieron llorar tranquilos, era el tío Roberto. Otro fragmento, Rita la Salvaje. Los tíos no hablaban de Rita la Salvaje, pero una noche de carnaval fuimos a verla con mis primos al cabaret, Las Telarañas, de Pichincha. Era una mujer imponente que se iba convirtiendo en un mito rosarino, y mis primos seguro ya soñaban con ella por las noches. Su sensualidad desbordaba un escenario chiquito, y el show lo hacía junto a los varones que le gritaban: acércate, mamita, qué lindos espejitos, vení que te chupo toda. Entre risas, silbidos y aplausos se calentarían, mientras ella bailaba mostrando su cuerpo vestido con un espejito en cada pezón y otros 3 de conchero. Me impactó su piel, muy blanca, sin ninguna marca, lisa, como si fuera transparente, de formas muy redondeadas, su cuerpo y el cabello rubio, platinado, largo, algo ondulado. Esa vez no se colgó cinta de News ni de Rosario Central en sus pezones para que volaran con los movimientos del ventilador humano, como llamaba ella el espectáculo, y hacer girar sus 2 tetas que movían como aspas la cinta. Tampoco hizo el show del caramelito, que era
poner un caramelo en su bikini, en la cachucha me enseñó a decir mi abuela María, a la espera de que algún varón se animara a sacarlo, con los dientes. Lo continuó recordando a los 80 años, antes de morir, cuando seguía repitiendo que le decían salvaje porque era terrible en el amor y mantenía 2 tetas calentitas. Pasamos al otro grupo de relatos que tienen que ver con el dolor, pero esta verdad va a ser cortito. El miedo anterior. El miedo a las mujeres de mi familia. Mi abuela María, dominada, gastada, enloquecida por un patriarca. ¿Cuántos miedos recorrieron su columna antes de que yo naciera? Mi abuela Ángela y su tenacidad para vivir sola o acompañada. El miedo cotidiano de mi madre, que se hizo vínculo principal con la vida. A mí se me escondió el miedo que sale día a día, me manipula, me toma de improviso y se sostiene, punzante en mi cabeza, recorriendo los atajos anteriores. Piedra libre no será traición si te abandono. Vamos con los amigos. Las amigas, nudos en los espirales del tiempo. Tejimos una malla con nudos e hilos de plata amorosos y potentes, en desamparo, a la intemperie en que nos iban dejando los años duros de la AAA y la dictadura. Los primeros días después del 24 de marzo de 1976, yo no aceptaba que me hicieran perder la alegría. En medio de tanto dolor empecé a repetirme: que no me roben la capacidad de amar, para poder compartirlo también con la querida Cookie. Para la última dictadura nos fuimos a vivir juntas. Cookie ya era antropóloga, a mí me faltaba un poco. La complicidad amorosa que fuimos tejiendo nos permitió experiencias que ampliaron nuestras sensaciones a pesar del dolor y del miedo. En distintos lugares donde habitamos, compartimos un proyecto de trabajo que nos iba emocionando y aferrando más a la vida. Tenía que ver con enseñanzas y aprendizajes. Armamos una propuesta en la que éramos acompañantes pedagógicas de alumnos, lo que dimos a llamar el rito de pasaje al secundario, el acompañamiento en el nivel medio y el rito de pasaje a la universidad. Mi querida Cookie, ¿cuántas veces desatamos nudos para volver a atarlos amorosamente desde las diferencias que nos alejaron en algunos momentos y en otros nos unieron en la dinámica de nuestras vidas, que siempre se desafiaron a ser vividas intensamente, aún transitando el dolor del Mundial 78 y la Guerra de Malvinas? Ahora, seguimos andando otros caminos, otros atajos, y me pregunto, ¿cuál será la topología de lo entrañable que aún no tiene nombre en esta red que todavía espera el festejo de los 50 años de habernos conocido? Ya son 53. Mi querida Cookie, aún podemos acompañarnos en algún trabajo o en las encrucijadas de la vida, porque somos algo más que no habíamos imaginado de jóvenes, nuestros angelitos de la guarda. Otro fragmento. Dones. Vestimenta irrespetuosa, decís sonriente. Vos estás con los colores y la indumentaria habitual en el verano, esa valla. Bermudas floreadas, chancletas de goma, remera amplia. Tu andar lento, interesado en un punto interno de una voz que no calla, me digo mientras te acompaño en silencio. Me detengo mirando tu perfil amoroso, en el diálogo íntimo ante las fotos de tus padres. A distancia estamos, Morito, Milonga y yo. Los peludos permanecen sentados, ladean las cabezas, mueven las orejitas. Ellos y yo, unidos en la comunión que nos ofreces. Una luz difusa ilumina la escena. Después, nos mostrás un lugar de tumbas en la tierra. Son antiguas, desarrapadas, algunas sin identificación. Aquí quiero que me entierren, decís.
tus palabras precisas. Labra mi alma mientras te escucho en silencio. Qué suerte tenemos. Morito y Milonga caminan con nosotras también callados, atentos, compartiendo, estoy segura. Yo siento el latido de la esfera del reloj, la cual andamos hace un tiempo juntas. Unas pocas gotas imprevistas mojan el vidrio cuando subimos al coche. Acompañaron a un ángel que pasó entre nosotras. Qué extraño lazo anudó nuestros cuerpos esa tarde. Camino rioplatense. Negra querida, de corazón extendido en el horizonte del río de la Plata, tan caro nuestras historias que alguna vez se cruzaron, compartiste con mi viejo ritmos percutidos, improvisados, cuando ya los años le habían hecho olvidar a su abuelo uruguaya, pero no a su pasado murguero. Llevaste a nuestro hijo adolescente a tu querido paisito cuando había elecciones. Tengo ante mí una foto de un grafiti que sacó Camilo. Dice el yo sueño, nosotros construyen. Antes de conocer a la Plapla, a de María Elena Walsh, ustedes habían inventado el graca. Era una jirigosa que articulaba las sílabas cortadas de la palabra que querían decir con las sílabas gra y ca. Hablaba muy ligerito, porque todos los días practicaban un poco para lograr que nadie los entendiera. Lo más divertido para ustedes era que no supiéramos lo que decían, y a nosotros nos entretenía su gestualidad y los sentidos acordados previamente. Palabras, gestos, sentidos, de dos que juegan desde una alianza particular. Con vos, mi querida negra Graciela, Uru, Negrita, Teté, Tiatrucha, apodo que continúa muy vigente, nuestro hijo recorrió horizontes lúdicos y luminosos entre caricias y límites. Sudestadas y pamperos fueron y vinieron por este río que aún hoy compartimos con luces y sombras. El comadrazgo inesperado nos unió y nos une cada vez que en un abrazo reverberamos nuestra juventud. Me olvidé agradecer a los músicos que van a venir después. Me olvidé agradecerles de antemano, pero bueno, voy a leer el último texto y después tenemos a los músicos que nos acompañan tan cariñosamente. Bueno, el último de los textos es el que le da nombre al libro, Al medio de la tribu. Aquella vez llegaba muy relajada. Me había entrenado y luego fui a hacer unos largos en la pileta de natación. Crucé en diagonal una calle, camino a casa, y cuando miré el reloj bajo la luz amarillenta de la lamparita de la bocacalle, vi que estaba retrasada. Tenía que llegar a las 21, ya eran las 21:30. Apuré el paso, por las dudas. Recordé el aroma a guachinche que circulaba por el patio en verano. Me llamó la atención que al estar frente a la puerta de la casa de arribeños, se escuchaban voces tenues y una música sutil. Se veían los rayitos de luz a través de las rendijas de la puerta de madera, algo desvencijada. Al abrirla, una luminosidad blanquecina flotaba en el patio y se difundía hacia el zaguán donde quedé parada observando. El ambiente era cálido, como si circularan ángeles transparentes por el aire. Una mesa larga se extendía en el patio desde la primera pieza hasta la última. Allí estaba un grupo de personas sentadas, cenando, conversando. Eran parientes, vecinos, amigos, los de antes, los de ahora. Todos y todas se escuchaban sonrientes. El sonido de las voces y de los cubiertos armaban una partitura armoniosa. Solo yo estaba parada mirándome hacia adentro, en las sendas de mi corazón. Sostenía la mirada de pequeña para no perderla. Una brisa fugaz desde los pulmones abrió mi voz chiquita, suave. Recorrí el contorno de la mesa y saludé a cada uno con un beso, diciendo: «Hola, ¿cómo estás?». Todos me fueron contestando: «Bien, muy bien, contento de estar aquí».
y algunas otras cosas más que ya no recuerdo. No encontré ni a mamá ni a papá. Fui a la cocina, también el patio de atrás se veía alumbrado por esa luminosidad desconocida. El fondo de la casa estaba oscuro, todo, cocina, baños, fondo, vacíos y en silencio. Me preocupé. Volví al lugar donde estaba el grupo, les pregunté por mis padres, a mi hermana, al tío Tomás, a la abuela Ángela. Nadie me escuchaba. Una premonición de esas que me conectaban siempre con mamá me decía que esta vez todo estaba bien. Me dispuse a recorrer las piezas para buscarlos. En esa época ya habían alquilado 2. La última tenía una ventana desde donde se veían las cocinas y los baños. La tercera, la de siempre, la pieza que rentaron al momento de casarse. En la última encontré una niña pintando aquello que previamente dibujaba en papeles blancos. Un racimo de uvas, un ramo de flores multicolores, una casa con jardín. Las piernitas le colgaban de la silla. Llevaba unas zapatillas de lona modelo Guillermina de color azul y soquete celeste. Muy atenta elegía las pinturitas, mojaba el lápiz en la lengua y recorría cada una de las formas delineadas. Cuando me vio, la sonrisa se esbozó primero en sus hermosos ojos negros. Corrió el flequillo oscuro de su frente y me dijo: ¿quieres pintar conmigo? Hice soles, mariposas y barquitos para colorear. La abracé en silencio y sentí que abrazaba a mi madre, pequeña, detenida en el tiempo de soñar y conseguir lo imaginado. Aún atesoro ese abrazo. Ella siguió pintando mientras tarareaba. Un bichito colorado mató a su mujer con un cuchillito de punta alfiler. Le sacó las tripas, se puso a vender a 20 las tripas calientes de mi mujer. Respiré hondo. Una brisa con olor a guachinche que venía del patiecito invadió mis pulmones y fui hacia la otra pieza de mis padres. Allí había un niño rubio, de pelo crespo y hermosos ojos verdes, pateando una pelota de trapo y cantando: hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. ¡Qué suerte! Esta vez juega, pensé. Me miró, guiñé un ojo y supe que había encontrado a mi padre. Salí en silencio hacia el patio. En la mesa solo quedaban sentadas 11 personas. En una de las cabeceras estaba papá, amoroso, sonriente. En la otra mamá, tranquila, serena, disfrutando del encuentro. Se había olvidado de la canción de la infancia, estoy segura. Me senté entre mi abuela y mi hermana, nos reíamos. Entonces, en ese momento fuimos 12, en esa cena improvisada. ¿Dónde fueron los otros?, pregunté. No te preocupes, dijo el tío Tomás. Están todos y todas. Estarán todos y todas. Ya armaste la trama, Chuchumeca. Sonreí. Así nos decía mi hermana y a mí cariñosamente. El tiempo transcurrió hasta que las horas se detuvieron en un punto, en el fondo de la casa. A suspenso. Allí se alzaba un fogón que había armado con sus manos la abuela Ángela. Nos sentamos todos alrededor de la llama, los que se habían ido del patio y los 12 que quedábamos, los de antes y los de ahora. Cantamos canciones nuevas, recordamos anécdotas, imaginamos las huellas venideras, hicimos ofrendas al fuego. Después, la cálida luminosidad fue cambiando por la luz brillante de la Vía Láctea, recortada en el rectángulo del cielo oscuro que era techo del patio. Observé cada una de las constelaciones, la Cruz del Sur, las Tres Marías, el puñal de Orión. Imaginé alguna nueva, un ave con las alas extendidas que se llamaría Cygnus. En el fondo solo quedaron chispas del fogón improvisado junto al resto de las ofrendas. Todos partieron, las voces rebotaban en las paredes, permanecía el sonido vibrando en el aire como un eco que llega hasta hoy. El patio quedó nuevamente iluminado apenas por una luz amarillenta, la de siempre. Después de cenar con mis padres, quienes no habían registrado mi demora,
Me fui a dormir pensando que al día siguiente era el último día de clases del 4º año de mi escuela secundaria. Un año más y sería maestra. Esa noche me soñé andando por un camino de huellas más o menos marcadas. A los costados caminaban fantasmas vestidos con los colores del arco iris. Me saludaban con gestos conocidos. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, decía yo, contenta de haber llegado hasta aquí y algunas cosas más que ya no recuerdo. Esa noche, en aquel sueño, también nacieron una madre y un niño, cuando sentí el olor, el calor, la textura pegajosa de la piel del bebé, mezclados con los míos y mis lágrimas de alegría. Cara a cara los dos, en medio de la tribu. Era el primer encuentro, único, inefable, del que nace y es besado. Ella. Eso es un incentivo. Bajame el bandoneón. Este para vos. Si no me entra. Me voy a tener que... Perdón. Ahí va. Buenas noches. Gracias, Beatriz. Gracias a por ustedes. invitarme. Lindo escucharte siempre, cada vez. Bueno, aceptamos la invitación en virtud de que teníamos muchas ganas de que nos invitaran. Decía, aceptamos la invitación sobre todo porque teníamos muchas ganas de que nos invitaran. Estábamos esperando. Sabíamos que íbamos a tener revancha del primer libro. Entonces, bueno, ahí estamos, medio a los ponchazos, pero estamos. Un gusto empezar a juntarnos.
que bailan los gozos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se antoja, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas pasa un pozo encurdelado. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los pozos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un correo y nos bautizamos. Por eso es que bailan los gozos de al lado. Una gran incógnita pensar canciones sin haber leído el libro. Entonces nos fue enviando unas coordenadas por WhatsApp, Beatriz. Entonces más o menos íbamos por el barrio, un poquito algo del dolor, que es difícil encontrar canciones. Canciones que no hablan del dolor, es difícil en realidad. Así que seguimos por allí.
sin pensar que en el recorte la Dios castigaba con crueldad mi corazón. Porque sí, que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin ¿Qué ha pasado? Con esto te despedí. Gracias, Beatriz. La última vez costó. A mis amigos les hablé la ternura Oh. y las palabras de viento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos de amor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la mitad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán timonel un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra, entre los versos cuidados de un poema, el pobre alma, incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón.
agradezco a todos nuevamente mucho de poder compartir este momento. Agradezco, que me olvidé de decirlo antes, para la logística, Sergio.